No hay por qué, muchas gracias. 8:23 de la mañana, vamos ahora a conversar con el exministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura Bassi, que está ahora con nosotros y que sigue siendo un actor principal en las discusiones económicas, en fin, en que atraviesa el país. Bienvenido, doctor Alonso Segura. Raúl, Fernando, muchas gracias por la invitación. Es evidente que resulta ilustrativo e importante que se ponderen qué cosas son las que vienen ocurriendo y en relación sobre todo con políticas anteriores. De hecho, está planteada una manera diversa de ver las cosas y eso, en el fondo, no ayuda mucho a decir, en fin, si en efecto los decretos legislativos que ha dado el gobierno van directamente a solucionar algunos de los problemas o por el contrario no es así. Hace poco ha habido un artículo que efectivamente ha sido respondido por el ministro de Economía, declaraciones suyas, en fin, en las que usted asegura que en realidad las cosas no están bien encaminadas. Sí, muchas gracias, don Raúl, por la invitación. Yo creo que hay muchos temas para discutir sobre política económica, algunas contenidas directamente en los decretos legislativos, otras que han venido por otro tipo de acciones de política pública, ¿no? Por ejemplo, y ya que menciona que yo he tenido que seguir siendo un actor importante, esta es la tercera vez creo que estoy acá desde que dejé el cargo y las dos anteriores tuve que venir para responder, digamos, cargos hechos por mi sucesor, quien estuvo telefónicamente hace un momento, ¿no? El segundo de ellos fue que señaló que el déficit iba en trayectoria 3.8 del PBI, el déficit fiscal. Yo señalé que esto era un absurdo por distintas razones, que iba a revertir naturalmente al 3 y que no se requería un ajuste fiscal como implementaron. Lamentablemente, y digo lamentablemente no para mí, sino lamentablemente para el país, tenía la razón yo. El déficit fiscal cerró en 2.7, es 1.1 por debajo de lo que habían señalado. Es imposible que hubiera habido un ajuste de esa magnitud. De hecho, la magnitud de ajuste que anunciaron fuera de 0.3 del PBI, que es el monto de sobrecumplimiento de su meta. Entonces, a mí lo que me preocupa, más allá de que se levanten acusaciones de manera ligera, es que eso tiene implicancias para los ciudadanos. Las implicancias de un sobreajuste fiscal son menor crecimiento del PBI y menor generación de empleo. No vamos a llegar al 4% de crecimiento este año. El cuarto trimestre del año va a ser el menor crecimiento en 4 trimestres y básicamente, y un factor importante, va a ser esta política contractiva que implementó el MEF, que no tenía ningún sentido por una lectura errónea de la trayectoria de las cuentas fiscales, ¿no? Y ajustó particularmente inversión pública, que se ha desplomado, es un desplome histórico. Entonces, preocupa que no tengan una lectura correcta y hasta ahora los argumentos que dan... ¿Solamente una lectura incorrecta o es en realidad que encontraron algo que no preveían, que desconocían? Es decir, que se les entregó una situación complicada, no digo que errónea o acertada, pero que efectivamente ya una serie de signos como los que usted señala ya se estaban produciendo durante la gestión suya. Sí, don Raúl, lo que encontraron o lo que ocurrió fue la trayectoria del gasto público en línea con otros años. No hubo tal embalse de gastos ni nada por el estilo y la evidencia está mostrando que estamos en lo correcto. Ellos hacen un marco macroeconómico en agosto, la actualización, y ponen una proyección de ingresos y de gastos. ¿Sabe cuánto por debajo de esa proyección ha cerrado el gasto público el 2016? 5.000 millones. ¿Cuál embalse pudo haber habido si terminan tan por debajo? Había una subejecución de inversión pública brutal. Tanto la que buscaron, que fue un error, como la que no buscaron porque no han podido ejecutar. ¿Qué es lo único que cambia? ¿Qué cosa es lo que no han podido ejecutar? Porque es la base de su argumento. ¿Qué tipo de proyectos? Inversión pública. Por ejemplo. Inversión pública. Porque estamos hablando de 5.000 millones, no es fácil dejar de ejecutar eso. Sector por sector, todos tienen una ejecución más baja que en años previos, todos los sectores. Ahora, son los meses en los que uno precisamente empuja. Buscando... No, uno empuja el gasto, uno trata de sostenerlo y no ha habido eso. Ahora, pero respondiendo a su pregunta... Ha habido todo un periodo de instalación, en realidad, de conocimiento, de esto, de poder... Exacto. Eso inevitablemente siempre conlleva una cierta parálisis. Pero eso era lo que yo había señalado,
que iba a ocurrir. Ahora ha ocurrido en una magnitud mucho mayor que en el pasado, pero yo señalé, va a revertir el déficit por esta razón y otras, como gastos del niño, que no se iban a dar, que eran 2.000 millones a fines del año pasado. O sea, había una multiplicidad de razones que decían que esto caía. Ahora, hay otra razón de fondo, y es que los ingresos son más bajos. Lo que ha habido es 0.5 del PBI, como, digamos, 3.000 millones de soles más de devoluciones de lo esperado. ¿De acuerdo, don Raúl? Pero eso es un fenómeno temporal. Eso se va a normalizar. ¿De qué viene eso? Cuando concluye el ciclo de inversión de grandes proyectos de inversión, en este caso los mineros, durante la etapa de inversión ellos no pueden recuperar el IGB. Recién lo recuperan cuando comienzan producción. Entonces, esto comenzó a ocurrir. Nosotros hicimos una producción de que iba a ser más fuerte que años previos, pero ha sido abismalmente más fuerte. Eso genera un déficit artificial el 2016 y probablemente, aunque ellos dicen que no, una parte del 2017, que era de 0.5 el PBI. La pregunta es, por un fenómeno temporal, ¿uno además ajusta todo el gasto? Y la respuesta es no, eso no es lo correcto, porque se va a normalizar sin acción de la política pública. Y esa es la diferencia, digamos, que encontraron frente a lo que hayamos dejado. Ahora ellos dicen que se va a normalizar. Yo creo que no se va a normalizar plenamente el 2017. Vamos a dejarlo ahí. Hacemos una pausa, 8:30. Otro de los aspectos que me gustaría conocer ahora, o su punto de vista, es el remesón y el escándalo y la problemática de Odebrecht, que usted tiene que haber conocido en parte, o por lo menos alguna información haber tenido en ese entonces, de irregularidades o cuando menos ser un factor de preocupación. Sobre todo porque va a tener efectos indudables, no solo en la economía, sino ya en la política y en la moralidad del país, en el espíritu, en el ánimo que el país va teniendo. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Cuánto de información tuvo usted al respecto de la actuación de Odebrecht en el Perú? Sí, don Raúl. Antes de responder eso, solo para cerrar la idea previa, la lectura errónea que tenían sobre cuentas fiscales también sirvió de pretexto para modificar el marco de reglas, que ahora lo que tenemos es un conjunto de reglas que, si por ejemplo el próximo año por alguna razón se caen los ingresos, obligan a que se ajuste todo el gasto público. O sea, un conjunto de reglas que el Consejo Fiscal ha dicho es procíclico y que hasta clasificadoras de riesgo, Moody's, por ejemplo, dicen que da demasiada discrecionalidad y flexibilidad al gobierno y que dicen que podría hasta comprometer la prudencia fiscal, ¿no? Entonces, lo dejo ahí, pero ahí ha habido un debate lo que todavía ahí, continúa. Pero lo que usted llama lectura errónea procede de un hecho macizo, que cuando Humala comenzó había un superávit de 2% y cuando terminó, bueno, es 2.7, no es 3.8 ni 3, pero en todo caso hay una caída. ¿Qué cosa pasó? Y tiene usted que aceptar que el nuevo gobierno hereda una situación financiera que no era buena y probablemente era peor de lo que se había previsto durante la transferencia. Fernando, toda la región ha sufrido una pérdida significativa de ingresos fruto de la reversión del superciclo de commodities, no solo Perú, ¿ok? Perú tiene el menor déficit fiscal de la Alianza del Pacífico y mucho menor al promedio de la región, que está en torno al 5%, ¿de acuerdo? Además, tú has enfrentado la parte más dura de la crisis que sugerían que tenías que tener una política expansiva que es contracíclica en un contexto que es lo que se hizo. Este 2.7 esconde además medio punto de este efecto burbuja temporal, o sea, el déficit realmente subyacente está más pegado al 2, en un contexto que ha sido la peor caída de precios de exportación en más de 65 años y la economía no dejó de crecer un mes porque la política fiscal la soportó. Entonces, se hizo lo que se tenía que hacer y después viene la etapa de retiro gradual. Eso, además que se implementaron una serie de reformas, por ejemplo, la reforma educativa, por ejemplo, la reforma de seguridad ciudadana, policías, militares, etcétera, son todas intensivas en capital humano, en gasto corriente, ¿de acuerdo? El gasto corriente se encontró en un nivel mínimo histórico. Hoy día, el Perú sigue gastando como 5% del PBI, menos, está alrededor de 15 y pico. Los países de la Alianza del Pacífico gastan entre 21 y 22, 5 a 6% menos. O sea, nuestro problema es de poco gasto, no de mucho gasto. El problema real que tenemos es ingresos, cómo elevar los ingresos, y la reforma tributaria que se ha planteado, más allá de amnistías que generen ingresos temporales, lo que hace es
reduce ingresos, no soluciona un problema de mediano plazo. Sube la renta que usted bajó. Sube la renta que bajé, pero ahí te hago la pregunta. ¿Qué es lo que necesita el Perú para crecer? Inversión privada, ¿no? Es el incentivo de inversión privada y lo retiran. Originalmente lo hacen porque querían bancar una bajada de IGB sin sentido. Y ahora han puesto un gatillo que no tiene sentido, pero dado que no lo aclara el gobierno, lo tendré que aclarar yo. No va a bajar el IGB, es imposible que lleguen ese número. Entonces, para que no haya incertidumbre, porque lo peor es la incertidumbre. Pero, don Raúl, regresando al tema de infraestructura, de APPs y de Odebrecht. Usted recordará que a mí se me criticó mucho por algunos sectores, fue muy criticado por AFIN, por ejemplo, que es el gremio de infraestructura, que decían que no los recibí, etcétera, etcétera. Y yo un momento llegué a decir hasta yo no soy gestor de intereses, porque tornamos una regla muy clara, porque había demasiado involucramiento en muchos casos de pedidos específicos. En el caso específico de APP, lo que identificamos es que el sistema de concesiones era proclive a que se generen contratos y adendas que no tenían todas las salvaguardas para el Estado y los usuarios que correspondían. Y por eso nos abocamos a dos tareas fundamentales. La primera era fortalecer la capacidad, que es práctica internacional, de crear un centro APPs que a recomendaciones esté cerca del control presupuestario y donde se tiene la visión, digamos, transversal de la economía en los ministerios de Economía y Finanzas. Se creó esa unidad de APPs, que es la Dirección General de Política de Promoción de Inversión Privada. Y dos, con esta dirección, a fortalecer el marco de APPs. Hoy día hay un artículo de José Luis Wash, que es el que era jefe de APPs a nivel mundial del Banco Mundial, en que habla bien de esta ley. Dice cuáles serán los problemas y básicamente dice que el decreto legislativo que sacamos en el 2014 soluciona muchas de estas cosas. Agarremos el tema del peaje, por ejemplo. El problema de Rutas de Lima, y dicho sea de paso, de Línea Amarilla, Vía Expresa Sur, de las distintas concesiones viales que ha otorgado la municipalidad durante distintas gestiones ediles, es que no pasaron, pese a que la ley original lo decía, no pasaron por el MEF. ¿Qué hubiera identificado el MEF? Uno, si es que realmente eran contratos autosostenibles, es decir, que no generaban contingencias a la municipalidad. Dos, hubiera velado porque la rentabilidad de la concesión fuera razonable, es decir, que no proliferen los peajes porque sí. Y tres, que hubieran habido vías alternas, por ejemplo. Pero nunca pasaron esos contratos. ¿Y ustedes no lo plantearon tampoco? Lo planteamos y lo modificamos en la ley. Recordará usted, don Raúl, que se armó todo un lío por las rutas de transporte y que tuvimos que sacar un DU. ¿Por qué? Porque fortalecimos la ley y pusimos sanciones de nulidad y los contratos no surten efecto. Y ahí se dieron cuenta que ya no podían escapar de la regulación del MEF, del control del MEF, para asegurar que realmente las concesiones no tuvieran sapos y culebras escondidos. Entonces, con eso lo que hicimos es evitar que se sigan haciendo contratos en la oscuridad. Entonces, hoy día ya los contratos tienen que pasar por estos controles. Eso, entre otras cosas, se implementó mucho mayor transparencia. Hoy día, si alguien quiere pedir una adenda, por ejemplo, tiene que ser publicada en la página web del concedente. Entonces, la opinión pública puede saber qué está pidiéndome modificar el concesionario. Antes era a puertas cerradas, ¿no? Entonces ya está ahí. Cuéntenos sobre un contrato cosas, específico, ¿no? Por favor, que es el de las rutas de Lima Puente Piedra. ¿Qué hizo y qué no hizo el MEF respecto de ese contrato del año 13? El MEF no se le solicitó opinión, pese a que la ley lo pedía, entonces el MEF no pudo opinar. Lo que se ha hecho después con la modificación de la ley es obligar a que contratos y adendas futuras tengan que pasar por el Ministerio de Economía y Finanzas bajo nulidad inmediata del contrato si no lo hacen. Uno. Dos, recordará también que a raíz de las rutas de transporte el Ejecutivo sacó un decreto de urgencia que permitía por una vez excepcionalmente que los contratos que existieran que no hubieran cumplido con esto vayan al MEF para su revisión y para asegurar que fueran autosostenibles. Lamentablemente, como ya eran contratos firmados, no se puede obligar por una ley o por un decreto de urgencia que lo hagan. Entonces quedaba de que las partes, concesionario y concedente, es decir, municipalidad y los concesionarios, acordaran que se envíen. Rutas de Lima, Línea Amarilla, ninguno fue enviado al Ministerio de Economía y Finanzas, pese a que se abrió esa ventana para poder, digamos, sincerar esos contratos. Entonces, esos viven en su mundo paralegal. Y ya es un tema de control que no corresponde al Ministerio de Economía, corresponde a la Contraloría, a la Fiscalía, Poder Judicial, etcétera.
¿no? Pero en el futuro, para que no estén tranquilos, ya hay los controles adecuados. Pero es más, hay otros cambios que se hicieron, por ejemplo, antes de ingresar proyectos de APP a proinversión, digamos, o que los puedan lanzar los gobiernos nacionales, se crea el requisito de un informe de evaluación, que es básicamente un caso de negocio dentro de un plan multianual de las entidades para que tengan que sustentar cuál es su solución de mediano plazo y por qué se justifica ese proyecto. Y además tienen que especificar cuál es la asignación de riesgos de los contratos para concedente y concesionario, justificando cualquier desvío de lo que es. En una directiva se dice, esta es la situación natural de riesgos. Si quieres desviarte, justifica, ¿de acuerdo? Para asegurar que no le metan todos los riesgos al Estado. Es decir, se ha fortalecido muchísimo todo el marco para asegurar que los contratos futuros, en los contratos futuros el Estado está adecuadamente protegido y los usuarios estén adecuadamente protegidos. Obviamente los reguladores después son los que vigilan en los casos en que hay la ejecución de los contratos, ¿no? Yo quiero volver al asunto de Odebrecht, y no solamente desde el punto de vista técnico, sino en realidad, si alguna vez en el Consejo de Ministros o en conversaciones privadas, en fin, olfateó usted que efectivamente pues había una vinculación bastante más estrecha entre la familia Humala y el gobierno brasilero, que es lo que en el fondo está suscitando esta preocupación vivísima, ya no solo en relación con el Perú, sino con otros países y gobiernos. Usted ha hecho mención a AFIN, y eso es un punto también importante a tener en cuenta en este conjunto de investigaciones y averiguaciones. Pero en otras palabras, independientemente de lo técnico, ¿sospechó, tuvo usted indicios, imaginó que había algo extraño en toda esta proclividad, simpatía y vocación a favor de Odebrecht? No, Raúl, y un poco para aclarar, acá lo que se está aludiendo, y yo creo que se tiene que investigar absolutamente todo, ¿okay? Ha sido, en el caso del expresidente Humala, fondos de campaña. Yo ni siquiera estaba en el gobierno en esa época, yo entré a mitad de gobierno. Pero sí da, por cierto, que no, yo no lo sé. Es probable. No lo sé. Podría ser. No hay por qué. Yo no tengo ninguna evidencia, no puedo decirlo. Ya. Tienen que ver. Lo que sí le puedo decir es, nunca he estado reunido con Odebrecht. Nunca había una solicitud del presidente Humala de que me reúna con Odebrecht, en esta reunión con Odebrecht, y nunca ha habido direccionamiento en esos. ¿Usted conoció a Barata? A Barata yo lo conocía inclusive de la época en que yo trabajé de asesor de Pedro Pablo Kuczynski, porque Odebrecht operaba en Perú, pero yo nunca he tenido ninguna función ejecutiva con ellos y nunca me he juntado, y menos como ministro, con ellos, con Barata o con funcionarios de Odebrecht. Más allá de que pueda haber estado en un evento organizado por una cámara que hay inversionistas, ¿no? Pero nunca he tenido reuniones con ellos y en general con empresas brasileñas, ¿no? Eso para dejarlo claro. Y dos, yo tampoco era ministro, pero ustedes deben recordar, por ejemplo, cuando se adjudica Línea 2 o antes de adjudicar, que Odebrecht inclusive saca un comunicado en medios criticando algo inédito porque no se había aceptado cambios que sugerían ellos a las bases del concurso, y por tanto se retiraron a último minuto y hasta comunicado sacaron. Entonces yo creo que es una muestra. Yo no era ministro en ese momento, yo no tenía ninguna función de que los procesos en preinversión seguían sus causas normales, ¿no? Pero de nuevo, es algo que yo creo que las investigaciones van a tener que probar. Lo importante, don Raúl, es que tenemos hoy día un marco legal que protege mucho mejor al Estado. Pero vamos a poner ese marco a prueba próximamente. Por ejemplo, en el caso de Chinchero, por todo lo que se viene escuchando. Faltan los informes, pero digamos, uno viene escuchando que dicen que inician obras. Es sorprendente que es algo así. Claro, porque no hay informes todavía ni opiniones de los entes técnicos competentes, del regulador, del Ministerio de Economía y Finanzas, y de lo que se escucha públicamente, declarado por el propio ministro de Transportes, declarado por el propio presidente de la empresa concesionaria, es que básicamente le están trasladando todas las obligaciones y los riesgos al Estado peruano. Está colgada el pedido de adenda de la empresa. Si uno se basa sobre eso, fruto de la ley que dijimos de transparencia,
lo que si toman y acepta algo así el Estado peruano, eso va flagrantemente contra la ley y el reglamento de asociaciones público-privadas y desnaturaliza la concesión. Es un tema preocupante, pero vamos a centrarnos próximamente qué es lo que opinan los entes técnicos. En el caso del Ministerio de Economía y Finanzas, de este nuevo MEF, va a ser una prueba de fuego si realmente están a la altura de las circunstancias, ¿no? Pero estas cosas no se deciden políticamente, se deciden sobre la base, son cuestiones que duran 35 años, es sobre la base del beneficio para el usuario y proteger al Estado, ¿no? Vamos a hacer una pausa y continuamos un poco para poderle preguntar básicamente si siente usted que entonces vamos a tener en los próximos 2 años o 3 años severas complicaciones económicas. 8:48. Usted señalando, y desde el arranque de la entrevista, la impresión que uno tiene es que efectivamente estamos ante un ministro que defiende su gestión y que ha encontrado que hay pues diferencias marcadas por parte de la nueva administración. Sin embargo, el fondo que se está conversando ya técnicamente es cuál es el futuro que nos queda en estos periodos, en el nuevo periodo, en la nueva administración. No es una situación cómoda la que han encontrado, es una situación con la que no están de acuerdo, dicho sea de paso, y finalmente, al mismo tiempo, tienen al frente presiones desde el accidente Odebrecht o la gravedad del tema Odebrecht hasta una serie de resistencias y realizaciones de obras que son cada vez más exigentes e importantes. El sector privado, por su parte, va dándose cuenta que hay cosas que no le están gustando, que no están avanzando al ritmo que desearían. ¿Cuál es, no digo su predicción, pero su evaluación de qué nos va a ocurrir en la economía, independientemente de buenas o malas gestiones, en este periodo de los próximos 2-3 años? Señor Raúl, lo primero yo creo que es darle tranquilidad a la población de que la economía peruana, pese a todo lo que está ocurriendo, va bien. Va razonablemente bien, ¿no? Lamentablemente, como dije, vamos a tener un cuarto trimestre malo relativamente frente a los previos por acción del propio gobierno, pero digamos estamos mejor. Pero tenemos que tener claro que el entorno internacional es complicado y va a ser estructuralmente complicado, permanentemente complicado. Más allá de que entre ahora, por ejemplo, Trump, que genera mucha incertidumbre, etcétera. Y que el cobre esté subiendo. El cobre ayuda a que esté subiendo, o sea, felizmente para el país ahora justamente el cobre me hubiera encantado enfrentar una subida de esa magnitud del cobre durante mi gestión, pero yo solo vi bajadas, ¿no? Pero yo creo que se necesita claridad. Primero, la claridad macroeconómica es fundamental. Los siguientes 2 años fiscalmente no van a ser complicados. Si uno se fija, el déficit tiene que ir de 2.7 a 2.3, ajustarse a 0.4 el PBI, y en esos 2 años hay 0.5 el PBI de estas devoluciones que van a regresar sin que haga nada el gobierno. Es decir, es básicamente una política fiscal neutral, ¿de acuerdo? Pero tenemos que ir generando espacios, porque en los siguientes 3 años, los últimos 3 del gobierno, sí hay que ajustar medio punto por año. Entonces la pregunta es, primero, ¿qué se hace para poder generar ese espacio para dar a los ciudadanos la infraestructura, los gastos, servicios públicos que requieren? Y lamentablemente no veo esa visión de mediano plazo. Lo que ha habido es una visión diferente, es decir, bajo impuestos, y eso genera formalidad y la cuestión no es tan simple. Entonces hay una parte que yo creo que están a tiempo de recalibrar, pero que es importante que lo hagan para tranquilidad de todos. Si no, en 2 años podríamos tener un escenario algo más incierto. Eso por un lado. Los grandes proyectos como el gasoducto del sur, por favor. El gasoducto del sur, vamos a esperar que llegue la fecha de límite que tiene el concesionario para presentar su cierre financiero. Todo indica que no va a llegar. ¿Y si el martes próximo? El martes todo indica que ya no va a llegar, y supongo que, bueno, no va a llegar, y menos con las declaraciones que dijeron de modificación de contratos por ley, que es un disparate, ¿no? Pero de ahí ese proyecto va a tener una complicación, porque no va a ser tan fácil reiniciarlo, ¿de acuerdo? Va a tomar tiempo, se vence ley ya. O sea, hay un efecto económico sobre PBI que no es menor, pero bueno, se va a tener que lidiar con eso. Esa es una de las aristas del caso Odebrecht también, ¿no? Pero hay otras cosas en las cuales yo creo que también tienen que reenfocar. Por ejemplo, y eso está en la columna de WASH por APPs, pero se aplica a toda inversión pública. Un tema que tenía el Perú es, a veces se le llama traba todo,
cuando hay cosas que no son trabas, que es filtros adecuados para asegurar que las cosas salgan como deben salir. Entonces, por ejemplo, se dice el SNIP era una traba y se eliminan, básicamente se debilitan toda la etapa de estudios. Eso solo va a generar más corrupción y va a generar proyectos que van a estar sujetos a mucho más sobrecostos y cosas por el estilo. Entonces, yo creo que hay que tener cuidado por tratar de mostrar resultados, debilitar el rol que también tiene el Estado. La parte de simplificación administrativa me parece muy bien y tiene que continuar, pero ojo que se está yendo a un lugar donde se dice todo es una traba y al Estado casi que lo pongo de costado. Eso tampoco es así, ¿no? Entonces, yo tengo una visión un poquito más crítica de lo que se está haciendo, quizás porque en la parte económica, macroeconómica, es donde creo que hay más deslices, pero confío en que están a tiempo de enmendar también y de tomar acción, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, doctor Alonso Segura, por haber estado con nosotros. Raúl, Fernando, muchísimas gracias. 8:59 de la mañana, vamos a hacer una pausa y luego vamos a hablar sobre una importante encuesta de opinión pública, percepciones y opiniones acerca de la ciudad de Lima. Agárrate, Catalina. 8:59.